Bien, listo. Vamos entonces a nuestros temas de hoy, que es el caso de vectores. Bien. ¿Alguien recuerda, para el caso de los vectores, cuáles serían las propiedades que tiene un vector? Esto aparece en la presentación, ¿verdad? Que básicamente teoría, sí, algunas propiedades de los vectores. Pero, ¿qué características tiene un vector? ¿Recuerdan eso, verdad? Algo así, algo así. ¿Qué recuerdan? Que tienen dirección. Ajá, esa es una. ¿Qué más? Magnitud. Ajá. Magnitud. ¿Y qué otra cosa por ahí? Importante. Sentido. ¿Sí? Un vector tiene esas tres características: magnitud, dirección y sentido. Nomás vamos a mencionarlo, vamos a explicar cada uno de esos términos qué significan. Cuando hablamos de magnitud, por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo un vector de 300 newton. Cuando hablo de magnitud, hablo de la parte numérica que podemos nosotros medir de alguna forma. Por ejemplo, aquí, la magnitud de este vector es 300 newton. Magnitudes físicas, ¿qué serían? Todo aquello que podemos medir o cuantificar con algún aparato de medición. Por ejemplo, la temperatura, humedad, calorías, potencia, altura, viscosidad, peso específico. Entonces, todos son valores que se pueden cuantificar. Esa es la magnitud. 300 newton, 20 libras, ¿sí? En el caso de la dirección y sentido, a veces enredamos un poquito esos términos y no entendemos muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Y es bien sencilla. La dirección es el eje o la línea de acción por la cual pasa una fuerza, y el sentido es hacia qué dirección o hacia qué extremo en ese eje se mueve o se dirige esa fuerza. Por ejemplo, aquí yo tengo dos fuerzas diferentes. Una de 300 newton que va en dirección de un eje X que yo coloqué. Ahora vamos a hablar del caso de los ejes. Y otro vector de 300 newton que coloqué en la misma dirección. Fíjense, tienen la misma dirección, pero el sentido, en el caso de este vector que coloqué como número 2, es opuesto. ¿Okay? Entonces, algo importante, y vamos a ver, nosotros podemos colocar un eje de referencia. Por ejemplo, yo coloqué este eje de referencia en color rojo inclinado. No siempre los ejes van a estar horizontal y vertical. Va a depender de las condiciones del problema y de repente qué nos conviene a nosotros para desarrollar nuestro problema. Bien, primera pregunta, así un poco capciosa. Si, por ejemplo, yo agarro el primer vector, el que puse como número 1 aquí, y yo lo coloco fijo, eso quiere decir que no lo voy a mover de esa posición, y lo voy a sumar con el otro vector, pero el otro vector, el número 2, yo lo voy a poder colocar en cualquier dirección y sentido. Aquí me faltó la palabra sentido, dirección y sentido. ¿Cuál sería la resultante del sistema? Aquí vamos a poner y sentido. Y yendo por ahí, vamos a definir algo. Cuando yo hablo de la resultante de mi sistema de vectores, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se referiría? Cuando yo hablo de la resultante, ajá. Con la suma de todos los vectores. Así es. Exacto. Realmente, cuando estoy hablando de la resultante de un sistema de vectores, a lo que me estoy refiriendo es a la suma vectorial de los mismos, ¿ok? Es la suma vectorial. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, si el vector número 1, que marqué con número 1, tiene esa dirección y sentido, y el otro vector yo le puedo colocar cualquier dirección y sentido, ¿cuál sería la resultante de ese sistema? Esa pregunta es un poco capciosa, le digo. ¿Cuál sería la resultante? Matemáticamente, ¿cómo ustedes podrían responder a esa pregunta? Sería 0. Cero, esa sería la respuesta definitiva, 0. Al segundo vector yo le puedo colocar cualquier dirección y sentido.
¿Qué sucedería ahí? Como están diagonales, pienso que habría que analizarlo en el eje X y en el eje Y. Ok, y si pudieras dar una respuesta matemáticamente, ¿cuál sería la respuesta? Está cerca, ¿cierto? Sí. A ver, ¿alguien más tiene alguna respuesta? La compañera dijo 0, la compañera dijo hay que analizar los ejes X y Y. ¿Qué más? ¿Será que se desconectó el...? El vector 2 lo podríamos poner en cualquier dirección. Sí, lo pueden poner en cualquier dirección. A ver, ¿el resto del grupo está ahí o será que se desconectó esto? Bueno, analizándolo, si lo puedo colocar en cualquier dirección, quiere decir que el vector 1 va a estar fijo a cierto ángulo, lo cual tiene que ver con la resultante si va a hacer tanto efecto sobre el vector 1, así que se va a restar, digo yo, Ok. y multiplicar con su ángulo. ¿Quién más? Otra? Vamos, que tienen charla. Así que mientras más participan, más rápido continuamos con nuestra clase. A ver, ¿alguna otra respuesta de la suma de estos vectores que podría dar? Chicos, Profe, no entiendo. tengo un vector de 300 newton, ¿verdad? Este. Ajá. A este vector de 300 newton le vas a sumar otro vector de 300 newton que va a tener cualquier dirección y sentido. ¿Cuál sería la suma de esos dos vectores? 600 newton. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? 600. ¿Los demás qué dicen? No, yo digo que se resta, no, 300. Porque No, pero 300 el profe dijo que ambos valen 300. Me imagino que no importa la dirección o el sentido. Ok, vamos a ver. Sí, sí importa. Ajá, Sí, un sí símbolo, uno importa. negativo y el otro positivo. Sí, Importa. sí importa. Sí importa. Vamos a ver. Fíjense. Aquí yo tengo dos situaciones diferentes. Hay en el examen va a haber una parte que va a ser un poco de investigación. Eso, por ejemplo, el caso de la suma, ya la estoy adelantando. En el caso de la suma de vectores, nosotros podemos sumar los vectores básicamente de tres formas. Una, gráficamente. Y para el caso de gráficamente, nosotros tenemos el método de paralelogramo cuando tenemos dos vectores. Y para tres vectores o más, podemos usar el método de polígono o tal vez ustedes lo recuerdan como método de punta y cola. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Bueno, primero, para el caso de los vectores, yo puedo empezar con cualquiera de ellos y seguir con el otro, ¿no? Porque tenemos en este caso, como en el caso de la suma, la propiedad conmutativa, que nos dice que cualquier orden de los sumandos no altera la suma total. Entonces, yo puedo empezar con el primero o el segundo vector. Bien, esos serían los métodos gráficos. Y además también podemos hacerlo por el método de triángulo. En el caso del método de triángulo, nosotros vamos a utilizar la ley de seno y coseno que ustedes utilizaron, si se acuerdan, para el último problema del taller, con el caso de los triángulos. Porque ustedes van a tener triángulos que no necesariamente van a ser triángulos rectángulos. Entonces, pueden usar ese método. Fíjense, entonces, resumiendo, tenemos método gráfico, método que tiene dentro del paralelogramo y método de polígono. Paralelogramo se puede usar solamente cuando tienen dos vectores. Y también polígono lo pueden usar para todo, para el de dos vectores. Método gráfico. Método de triángulo. El triángulo son dos vectores y una resultante. Un triángulo está formado por tres líneas. Y el tercer método, que es el que vamos a explorar hoy, es el de componentes rectangulares, en el que nosotros sacamos componentes en X y Y, que probablemente es el que más recuerdan. ¿Sí? Esos tres métodos para la suma de vectores. En el método gráfico nos dice que cuando colocamos los vectores para sumarlos, colocamos un vector después del otro. Por ejemplo, si este es el vector que yo coloqué como 1, que yo sé que es de 300, y este es el vector que yo digo que es número 2, que es este de aquí, que iba en este sentido, fíjense que si, como ese puede ir en cualquier dirección y sentido, si yo lo coloco de esta manera, mi vector resultante va desde donde empezó mi primer vector hasta donde termina mi último vector. Entonces mi vector resultante es el que aparece aquí en color celeste. Si es así, ese vector resultante me daría 600 newton.
Yo puedo también tener el siguiente caso, fíjense, este es mi vector 1 y este es mi vector 2. Aquí empieza mi sistema, aquí este es el vector 1, seguido de este viene el otro para acá y aquí mismo termina. Y aquí yo tengo un punto, yo no tengo, no tengo ninguna línea, entonces en este caso mi resultante va a ser 0. Ahora, esas serán las únicas respuestas posibles. No, la compañera hace un rato mencionó que va a depender mucho de la dirección y sentido. Por ejemplo, miren estas configuraciones aquí que yo tengo. Si yo coloco este vector así y este vector así, miren mi resultante, y aquí falta un pedazo del primer vector. Fíjense, empieza aquí mi sistema y mi sistema termina acá. Esta es la punta de la flecha, la última. Así que mi resultante va a tener esta dirección y sentido. ¿Ok? Miren esta configuración que nosotros tenemos aquí, esta. Yo tengo vector de 300 newton y este vector de 300 es el otro. Como lo puedo colocar en cualquier dirección y sentido. Fíjense qué pasa aquí. Y en el caso, esto es un caso hipotético. ¿Sí? Esto es un caso hipotético. Si yo coloco 15 grados aquí, entre estos dos vectores, y yo quiero encontrar esta resultante, nosotros podemos utilizar el teorema de seno y coseno, ¿se recuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? ¿Teorema de seno y coseno? ¿Sí? Sí. Podemos usar el teorema de seno y coseno. Este teorema de seno y coseno, recuerdan que era para todos los triángulos, no importa si eran rectángulos o no. Aquí yo no tengo un triángulo rectángulo, yo no puedo aplicar trigonometría, pero sí puedo aplicar teorema de seno y coseno. Por ejemplo, si quiero encontrar la resultante sabiendo el ángulo entre estos dos vectores que acabamos de colocar, sería lado 1 al cuadrado más lado 2 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo por coseno del ángulo opuesto a R, que es 15 grados. Y de esa forma yo podría encontrar, por ejemplo, la resultante, ¿no? Así que si eso... Profe, Sí, ¿por qué sería coseno? ese es el teorema de coseno. Mm. Acuérdense, para triángulo, el teorema de seno y coseno. Hay unas fórmulas que hicimos para los triángulos. En general, estamos aplicando la fórmula de coseno. ¿Sí? La de seno Vale. era lado 1 entre ángulo opuesto igual al lado 2 entre ángulo opuesto igual al lado 3. ¿Sí? Recuerden las fórmulas que vimos para los triángulos en general. ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo sumar vectores, por ejemplo, encontrar una resultante usando triángulo. Ahora, yo solamente puedo aplicar triángulo cuando tengo 3 líneas, 3 rectas. O sea que si yo tengo 4 vectores, ya yo no puedo aplicar no puedo aplicar, por ejemplo, triángulos para la resolución de ese problema. ¿Ok? Ok, en pocas palabras, la magnitud de esa suma de esos dos vectores va a estar entre 0 y 600. Yo no puedo tener más de 600 porque yo no puedo tener, si tengo estas dos líneas de 300 y 300, yo no puedo pasar más de 600. Pero sí puedo tener tengo una infinita cantidad de respuestas. Entre 0 y 600. Yo puedo tener 0, 1, 2, 50,8029, 102, o sea, cualquier valor circunscrito entre 0 y 600. Entonces, el punto aquí importante y lo que me interesa recalcar es que cuando nosotros sumamos vectores no es como sumar plata. Ok, yo no puedo decir que si yo tengo un vector de 300 y otro de 300, la suma de ellos va a ser 600. Porque va a depender del ángulo ángulo de inclinación y del sentido que esos vectores tengan. Entonces, no sé si queda claro ese punto. Tenemos que sumarlos entonces de una manera diferente para poder encontrar la resultante, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Sí. Bien. Para el caso de los vectores, dijimos que vamos a explorar el método de componentes rectangulares. Lo primero que vamos a explorar es el tema de plano cartesiano en este caso. ¿Ok? Que era, por ejemplo, el caso con el que trabajamos las rectas, ¿no? En caso del plano cartesiano, para poder nosotros trabajar nuestros vectores en componentes rectangulares, nosotros tenemos que tener dos ejes que cruzan y tienen 4 cuadrantes a 90 grados cada uno. ¿Ok? Bien. Déjenme borrar ahí que se me pasó una línea. A ver. Aquí.
Listo. Bien. Nosotros tenemos entonces 4 áreas, ¿no? Fíjense, estos ejes tienen que estar siempre a 90 grados. Lo que sí podemos hacer es girarlo. Yo no sé si ustedes recuerdan algunos problemas que a veces teníamos en plano inclinado, en física. Por ejemplo, cuando íbamos a encontrar, no sé, la normal, la tensión de un bloque, etcétera. Los ejes X y Y, lo que se hacía era girarlos de manera tal de que uno de los ejes pasara por el plano inclinado y el otro tuviera perpendicular. Entonces, X y Y siempre tienen que estar perpendicular. Eso es regla número 1. 2, tenemos 4 cuadrantes, que son estas 4 áreas en las que se divide ese plano cartesiano. Nosotros colocamos positivo, contrario a las manecillas de reloj. Así que si nosotros empezamos desde aquí, si empezamos desde aquí, eso quiere decir que esta va a ser la dirección positiva. Eso quiere decir que aquí yo tengo mi primer cuadrante, le llamamos segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Bien. Recuerden, esto de componentes rectangulares, eso no existe. O sea, cuando me digo que no existe, usted no va a dar una fuerza, cuando la ve, la va a dividir en una componente en X y Y. Eso lo hacemos nosotros para poder resolver los problemas de manera más sencilla y más fácil. Para eso nosotros descomponemos las fuerzas, porque es una manera práctica y útil de desarrollar problemas de vectores y otras cosas también, ¿no? Pero sobre todo el caso de vectores. Entonces, esa es la utilidad que tiene eso. Ahora, si nos fijamos, y miren que aquí vamos a ver específicamente la F1 que tengo aquí, que está en el cuadrante número 1. Aquí se forman triángulos rectángulos. Fíjense, se forman 2 triángulos iguales. Se forman 2 triángulos iguales. Por eso, en el caso de componentes rectangulares, nosotros podemos usar trigonometría. Vamos a poder utilizar unas fórmulas que vamos a ver ahora, que se aplican a situaciones que están relacionadas a triángulos rectángulos. Bien, ¿cómo descomponemos una fuerza? Antes de ver la fórmula, hay que entender un poco eso de las componentes, qué significa. Imagínese que usted estuviera parado desde este punto de vista. Vamos a ponerlos en otro color ustedes. Vamos a decir que ustedes estuvieran acá. Fíjense, imagínense que este es el vector y ustedes están parados acá. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Estas 2 bolitas qué son? ¿Alguien sabe? Los La pies. dirección. Exactamente, los pies, pues ya están muy tarde. Ah, ok. Muy lento y no tienen imaginación. Supuestamente el COVID-19, además de dar problemas, también sirve para poder ser imaginativo. Así que, fíjense mi dibujo, ¿qué opinan de mi dibujo? ¿Está bien, verdad? Sí. Es de 10. Ok, muy bien. Muy Estos original. son ustedes. En el caso de ustedes, si ustedes ven esa fuerza desde lejos, vamos a suponer que aquí haya 100 metros entre la fuerza de ustedes, fuera como una especie de cuerda, el tamaño que ustedes van a ver de esa cuerda no va a ser el tamaño real de la hipotenusa. Ustedes lo van a ver de este tamaño, ¿ves? De aquí hasta aquí, ¿cierto? Si ustedes están de lejos, ustedes no van a ver, si no tiene sentido la profundidad, lo único que van a ver es la sombra que ese vector tiene sobre el eje Y. ¿Se entiende? O sea que el tamaño que ustedes van a ver va a ser esto. Desde acá lejos, ustedes van a ver que el tamaño de ese vector va de aquí hasta aquí, ¿sí? Que será la componente en Y. Si ustedes lo vieran desde arriba, si estuvieran viéndolo desde arriba, el tamaño que van a ver de ese vector va a ser esta componente en X. ¿Ok? Las componentes son, vamos a decir, una especie de sombra que ese vector ejerce en cada uno de esos ejes, ¿no? Entonces, y miren, eso crea triángulos rectángulos. Ese F1, Fx y Fy son como los catetos del vector. Y esta F es como si fuera la hipotenusa. O sea que si yo tengo el ángulo y la hipotenusa, yo puedo encontrar estos 2 lados. Y si tengo estos 2 lados, yo puedo encontrar
la hipotenusa usando teorema de Pitágoras, ¿no? Bien. Ok. Vamos ahora a ver, vamos a seguir centrándonos en este F1, el vector 1, que lo tengo acá. Ese vector 1 tiene dos ángulos de referencia importantes. Uno con referencia al eje X, al eje horizontal, y otro con referencia al eje Y o el eje vertical. A este le llamé teta X y a este le llamé teta Y. Importante. Y esta parte es muy útil. Fíjense. Si yo utilizo el ángulo con referencia al eje X, este que ven aquí, y esta es mi fuerza, la componente en X va a ser igual a esa fuerza por el coseno de ese ángulo. Eso sacado de la fórmula de trigonometría. Y la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno de ese ángulo que está ahí. ¿Ok? Entonces, estas son fórmulas que vamos a utilizar para el caso de la resolución de vectores. Estos son importantes para encontrar las componentes. Coseno es lado opuesto entre hipotenusa, de ahí que sale esa fórmula. Lado adyacente entre hipotenusa. Seno es lado opuesto entre hipotenusa, de ahí que sale la fórmula esa que ven aquí, esas dos fórmulas que ven ahí. ¿Ok? Importante. Si yo uso el ángulo con referencia al eje Y, entonces yo voy a tener que mis fórmulas son estas que están aquí. F1, la componente en X va a ser la fuerza por el seno de ese ángulo con referencia al eje Y, y la componente en Y va a ser igual a la fuerza por el coseno de ese ángulo con referencia al eje Y. Bien, y aquí es donde viene el punto al que quiero llegar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si estamos tratando de solucionar un problema y estamos usando ángulos en X y Y, puede ser que en algún momento nos enredemos o nos equivoquemos al colocar que seno, coseno, ¿qué uso? No me acuerdo, me equivoqué, o se me pasó. Lo que hago yo, por ejemplo, para resolver los problemas de vectores es agarrar el ángulo con referencia al eje X, este que ven aquí, y usar siempre las fórmulas que están aquí abajo. ¿Lo ven? Si uso el ángulo con X, estas van a ser las fórmulas que siempre voy a utilizar. ¿Qué pasa si yo tengo el ángulo con referencia al eje Y? Normal, lo tacho y agarro y encuentro el otro ángulo que tengo con referencia aquí. ¿Y cómo lo hago? Vamos a suponer que esto sea 70. Este ángulo tendría que ser de 20. Porque aquí tendríamos, sabemos que en el caso de los cuadrantes, esos dos ángulos van a sumar ¿cuánto? 90 grados. Así que, por ejemplo, si yo quiero teta X, yo tendría que ese ángulo de X va a ser igual a 90 menos el ángulo con respecto a la vertical. ¿Alguna duda ahí con ese punto que me interesa que se entienda? Chicos, ¿duda? Bueno, ¿No? dijo que se cancelado la, ¿cómo es? La FY, ¿no? ¿Cómo? La parte de arriba, la imagen de arriba de sí, esa. Aquí. No, la Ajá. izquierda. La de la izquierda. Se cancela. Bueno, no importa, es lo mismo. Básicamente, acá ahora damos cuenta. ¿Por qué se cancela? O sea, No, yo no la he cancelado, podría simplemente repetir. no la uso. No la uso. Profesor, ¿puedes explicar esa parte que me quedaron dudas, por favor y gracias? Sí, claro. Por eso sí que estaba confuso un Bien. poquito. Aquí, ¿qué pasa? Estas fórmulas que ustedes ven aquí se usan para el ángulo, siempre que el ángulo que estemos haciendo referencia aquí sea el ángulo con la horizontal. ¿Sí? Ujú. Bien. Si uso el ángulo con la vertical, las fórmulas serán las que están acá. ¿Sí? Ok. El problema es que si yo utilizo, por ejemplo, ángulos con la horizontal y ángulos con la vertical, voy a tener en algunos casos que las componentes en X van a tener coseno, en otras seno, ¿sí? Lo que hago yo es que siempre uso los ángulos con referencia al horizontal o al eje X para usar siempre la fórmula esta que ven aquí y evitarme problemas de que si es seno o coseno. Así yo sé que la componente en X siempre va a ser coseno y la componente en Y siempre es seno, ¿sí? Ok. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en un problema yo tengo el ángulo con referencia a Y, lo tacho y encuentro el ángulo que me falta, que completa los 90 grados, para poder trabajar con esta fórmula que yo tengo aquí. Una pregunta, profesor. ¿Así mismo se aplica en todos los cuadrantes? Sea que me esté posicionando en el cuadrante 4, tengo que utilizar el ángulo que está pegado al eje de X, ¿cierto? Esto que exactamente, esa es una muy buena pregunta. Son los ángulos que tengo marcados en morado, si lo ves.
Esos serían los ángulos con los que hago referencia en esa fórmula. Serían esos los ángulos. Profe, una consulta, ¿los ángulos o los datos en esas posiciones son diferentes? ¿Cambian los signos o seguiría igual? Ok, vamos hacia allá. Tú dices la de las componentes, los signos. Ajá. Ok, vamos hacia allá. Bien. Para continuar y además contestar la pregunta de la compañera, nosotros cuando tenemos nuestro plano cartesiano, así como por ejemplo el caso con el que ustedes trabajaron los problemas de las rectas, nosotros tenemos que X sería positivo hacia esta dirección que marqué, a la derecha, Y positivo hacia arriba. Eso no está escrito en piedra, pero en el caso del plano cartesiano, tal como está ahí, sí. Así que dependiendo de eso, así mismo van a ser los valores de las componentes en X y Y. Por ejemplo, si yo tengo un vector en el primer cuadrante, yo voy a tener que la componente en X de ese vector va a ser positiva. Y la componente en Y también. ¿Por qué positiva? A la derecha y para arriba. Si está en el segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. En el tercer cuadrante, fíjense que va para la izquierda y para abajo. Las dos componentes son negativas. En el caso del cuarto cuadrante, yo tengo que la componente en X es positiva, pero la de Y es negativa porque en Y va hacia abajo. Entonces, tendríamos que esas componentes son positivas y negativas. En el caso si tuviera una fuerza como el caso de F4 ahí. ¿Ok? Entonces, ciertamente va a depender de qué cuadrante estoy. Por ejemplo, en el caso de SF2, nosotros tenemos que para el caso de F2, la componente en X va a ser negativa, pero la componente en Y va a ser positiva, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los signos de esas componentes. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver unos problemitas de aplicación para entender un poquito los conceptos. Antes de los problemas de aplicación, fíjense, estas fórmulas que tenemos aquí, básicamente serían las 4 fórmulas con las que nosotros podemos trabajar nuestros conceptos de vectores. Las dos primeras las vimos hace un rato, las comentábamos. Para encontrar la componente en X, yo tendría que, la componente en X sería la fuerza por el coseno del ángulo, ese ángulo con referencia a X, ¿verdad? La fuerza en Y, la fuerza por el seno del ángulo. Se los había mencionado, no se los había escrito en fórmula, pero para el caso de que yo tenga las dos componentes, X y Y, yo puedo encontrar la fuerza. ¿De qué forma? Pitágoras, fíjense, la fuerza que está aquí marcada en este color, en color azul, yo tengo que esta fuerza que está aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X, por ejemplo, en este caso, este problema lo vamos a ver ahora, al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Estas dos componentes que ustedes ven aquí. Y este ángulo, ¿cómo podemos encontrar este ángulo? Pues con la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X en valor absoluto. Con eso quiero decir que los coloco en positivo, esos dos valores, no importa que una de las componentes sea negativa o las dos. Encuentro el ángulo. ¿Y cómo sé en qué cuadrante está ese vector? ¿Cómo yo sé en qué cuadrante queda el vector si yo tengo las dos componentes? Es una pregunta buena. ¿Dibujando el plano cartesiano? Bien, vamos a decir esto. El ángulo. Vamos a decir esto. Vamos a suponer que yo tenga, y ahora vamos a ver eso. A veces una fuerza yo la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Esto significa componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está aquí es la componente en X y esto que está aquí es la componente en Y. Y yo sé eso por esto que está aquí. Eso lo vamos a ver ahora. Y es cuando está en el eje X. J es cuando está en el eje Y. Y Z, que no lo vamos, no, y JK, disculpen. Déjenme borrar esto aquí. Eraser. Y J y K.
Cuando estamos trabajando, este es el caso de 3 dimensiones, ¿ok? Que no es lo que estamos viendo ahora. En el caso de 3 dimensiones, yo tengo aquí un eje adicional que es Z, ¿sí? Bien, si yo tengo si a mí me dicen que un vector tiene estas componentes rectangulares, ¿en qué cuadrante estaría ese vector? Negativo, positivo. En el cuarto cuadrante. Positivo. Ok, en el cuarto cuadrante. Y vamos a ver nada más rapidito por qué. Este vector que está aquí, ese vector que está allí, vamos a ver, aquí está la línea. Ajá. Ese vector que está allí tiene una componente en X positiva. Bien, eso quiere decir que, y es de 10.5, vamos a decir que sea del tamaño de ese cuadro. La componente en Y es negativa, es de 20.8, bueno, casi 20, alrededor de 20. Esa componente es negativa en Y, eso quiere decir que va hacia abajo. Yo tendría que, si estas son las componentes de ese vector, yo tengo que, mi vector resultante va a ir de esta forma. Y va a ir en el cuarto cuadrante. X es positiva y Y es negativa. Entonces, fíjense, yo puedo encontrar, sí, puedo sacar la tangente inversa con la fórmula que vamos a usar ahora, pero como yo sé en qué cuadrante está, pues dependiendo de los signos de esas componentes. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Nada más quería comentarles ese aspecto aquí importante. ¿Ok? Vamos a ver entonces estos dos problemas y saltamos a uno adicional. Yo tengo aquí, voy a leerlo, dice, una fuerza de 800 newtons se ejerce sobre un perno A y nos pide determinar las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Esto que está en rojo no le prestan atención todavía. Vamos acá y luego voy a explicar esto qué significa. Bien, aquí, para encontrar las componentes verticales, aquí termina la flecha, abajo del icono este que estoy marcando. La flechita termina ahí. Para encontrar las componentes X y Y, yo voy a aplicar ¿qué cosa? La fórmula que tenemos acá. Las fórmulas de trigonometría para el caso de lado opuesto, lado adyacente. Que yo tengo que, miren, esto es bien automático. Yo tengo que Fx va a ser igual al valor de la fuerza, que es 800 newtons, por el coseno del ángulo con referencia al eje X, que es de 35 grados. Este es el ángulo que yo voy a usar en mi fórmula, porque es el ángulo que está con referencia al horizontal. Yo tengo aquí, además, importante, esa componente en X va a la izquierda, así que yo lo voy a colocar negativa. Miren, negativa. Entonces yo tengo menos 800 por coseno de 35. En ese caso, Profesor, sí, ¿por qué iba negativa? porque va para la izquierda. Lo que comentamos al principio de las componentes, ¿recuerda? Sí. Ya. De los cuadrantes. Sí, ya recordé, gracias. Ajá. Ahí tienes entonces que para el caso de X, la componente va para la izquierda, así que tienes que es negativa. Y la componente en Y hacia arriba. Así que en ese caso es positiva. Miren, aquí yo estoy usando el mismo ángulo, 35, 35. Ok. Coseno de 35 para X, seno de 35 para Y. Y fíjense ahí donde coloco ojo, aquí tenemos el tema de colocar el signo, ¿verdad? Dependiendo de la dirección que tiene, el sentido, pero que tiene esa componente. Entonces, el valor de las componentes, que es lo que nos pide el problema, serían estas dos que están aquí. Algo importante, igual les mencioné al otro grupo, siempre verifiquen que su calculadora esté en grados y que de repente no esté en radianes. Si ustedes colocan seno de 90, ustedes les debe dar, su calculadora les debe dar 1. Coseno de 90 les debe dar 0. Así que importante que siempre tengan su calculadora en grados para no tener ninguna equivocación aquí en este caso. ¿Sí?
Lo que hemos hecho aquí es simplemente aplicar la fórmula que vimos acá arriba, de estas 4 que tenemos aquí. Bien, esta sería la respuesta. Ahora nada más les comento esto. Dijimos que un vector se puede representar con su magnitud, dirección y sentido, y también se puede representar con sus componentes rectangulares. O sea, por ejemplo, si ustedes le dicen que, bueno, encuentre el vector resultante del sistema, ustedes pueden colocar cualquiera de estas 2 respuestas que yo tengo aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, si es magnitud, dirección y sentido, esto que está aquí es simplemente agarrar este vector con su ángulo. Fíjense, ese vector es de 800 newton y el ángulo que hemos colocado aquí de referencia es con el eje X, 35 grados. ¿Sí? Cuando ustedes ven esto, ustedes saben o se entiende que eso está en el segundo cuadrante. A veces por ahí hay nomenclatura en ejes cardinales. No sé si ustedes recuerdan. Dice que noreste, noroeste, sureste, suroeste. Generalmente, o más bien, ustedes prácticamente esa nomenclatura no la van a ver en el caso de vectores, por ejemplo, en el caso de biofísica o en el caso de los estudiantes míos del área de ingeniería en mecánica para ingenieros tampoco ven los ángulos de esa forma. Más que todo se ven con referencia a su plano cartesiano de esta manera. Si esto lo quisiéramos colocar en función de cardinales, yo tendría 800 newton, 55 grados noroeste. Si dice noroeste, parte del norte al oeste. Este dibujo yo siempre lo hacía, me acuerdo cuando tenía problemas de esto, porque a veces tengo problemas con la derecha, izquierda, etc. Entonces, yo hacía este 4 invertido para saber que era norte, sur, este, oeste. Y los 55 grados van a partir de la vertical. Hay algunos casos, y por eso es que no me gusta esta nomenclatura, nada más la menciono. En el grupo anterior alguien me preguntaba si lo podía colocar así. Muchas veces, este ángulo de 55, si es del norte hacia el oeste, debe ser de aquí hacia el oeste. Por eso coloqué lo que le falta 90. Así que nada más lo hago como un comentario. Realmente yo me enfocaría en colocarlo de esta manera o trabajarlo de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando ustedes están trabajando, vamos a suponer un problema de biofísica, digamos, el caso que están haciendo análisis, por ejemplo, en la rótula. Qué sé yo, menisco, ligamentos, músculo, cada uno ejerce una fuerza. Usted no va a poner, bueno, la tensión de ese ligamento es aproximadamente 220 newton noroeste. No, usted lo van a poner en función de un eje que usted va a colocar que les sea conveniente. Entonces, es mucho más conveniente colocarlo de esa manera. Bien, también lo puedo colocar de esta forma, componentes rectangulares, colocando estos valores que encontramos de X y Y y colocándolos así. Cuando yo está ahí, yo sé que esto que está aquí es de X, porque tengo la Y aquí. Y cuando tengo J, eso es de Y. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un vector que me dice que es esto? ¿Ese vector cómo es? ¿Dónde estaría? ¿En qué cuadrante? Este vector. ¿En qué cuadrante estaría ese vector? 200 newton en Y. ¿Qué cuadrante estaría? El segundo. ¿El segundo? ¿El primero o el cuarto? El primero. Ok, estaría en el límite de primero y cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Este vector no tiene, fíjense, y esto me dice que solamente tiene componente en X, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano, yo solamente voy a tener una componente que va en esta dirección y además sentido porque es positiva. Yo no tengo componente en Y, así que esto iría entre el primero y cuarto cuadrante. Iría en todo el eje, ¿sí? Entonces, por eso es importante colocar esa nomenclatura de I y de J, porque eso me permite saber, darle forma a ese vector. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí de las componentes eran estas que están. ¿Se entendió ese problema? ¿Sí? Bien. Sí. Sí. El siguiente problema me dice que tenemos una fuerza de 700 libras en I, más 1500 libras en J, que se aplica al perno, y nos piden determinar la magnitud de la fuerza y el ángulo que teta que esta forma, con el eje X, faltó allí.
con el eje X. Vamos a poner aquí. Eje X. Con el eje X. Bien. Si yo tengo las componentes, aquí aplicamos entonces esta fórmula que tenemos aquí. Para encontrar la fuerza, simplemente, acuérdense que esto es como Pitágoras, ¿verdad? Esto es como si fuera la hipotenusa. Ah, ok, yo tengo entonces 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado. La raíz de eso me da 1655 libras. Entonces, así yo encuentro la magnitud. Porque esto es como si fuera, fíjense, no como si fuera, no, es, o se forma un triángulo rectángulo. Fíjense, me están dando las componentes y yo lo que quiero es encontrar la magnitud. Esto, ¿sí? Voy hacia atrás. Y el ángulo, aplicamos entonces la cuarta fórmula que tenemos acá. En caso del ángulo sería la tangente inversa de componente en Y sobre la componente en X. Ese ángulo que me va a dar ahí siempre es el ángulo ese que había colocado en morado. ¿Se acuerdan los 4 cuadrantes? El ángulo con referencia a la horizontal. Bien, entonces yo tengo aquí que esa fuerza me va a dar 1655 libras y un ángulo de 65. ¿Cómo yo sé que ese vector está en el primer cuadrante? Por las componentes que nos dieron al principio. Claro, exactamente. Yo tengo que la componente en X era positiva, la componente en Y era positiva, así que esto está en el cuadrante número 1, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, cuadrante número 1. Así que, para este caso particular, yo tengo que esa sería mi respuesta, que vamos a colocarla aquí, una especie de... un cuadro para marcarla. ¿Sí? Entonces esto sería. Bien. Miren, esto es lo inverso a lo que yo tengo acá. Acá yo tenía la fuerza y la coloqué en componentes. Acá yo tengo las componentes y la convierto en una fuerza con ángulo. Por ejemplo, el primer problema, disculpen. Nosotros habíamos encontrado las componentes. Si a mí me dan estas componentes y yo quiero ir para atrás, ¿qué yo hago? Raíz cuadrada, miren lo que tengo en color rojo. Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la suma de las componentes al cuadrado. 800, lo que tenía al principio. El ángulo, tangente inversa de la componente en Y en la de X. ¿Qué ángulo me da? 35, los 35 que yo tengo acá. ¿Y en qué cuadrante está? Ah, ok, me fijo los componentes. Mi componente en X es negativa, o sea que va para la izquierda, y la de Y es positiva hacia arriba, segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, aquí lo que hicimos es la raíz cuadrada de esa suma cuadrados, tangente inversa de la componente Y entre la de X, lo coloco en positivo. ¿Y yo cómo sé en qué cuadrante está? Por esto que vimos acá. En el caso de las componentes, las dos eran positivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta página hemos visto la aplicación de las cuatro fórmulas que tenemos aquí. ¿Ok? Bien. Sí, profe. Vamos a ver entonces un problema adicional aquí. Cuidado que se va. Aquí yo tengo, dice, vamos a hacer algo aquí importante. Aquí yo tengo 4 fuerzas que están actuando sobre un perno, el perno A, y queremos encontrar la resultante de esas fuerzas sobre el perno. Déjenme, vamos a colocar aquí en verde. ¿Sí? Fíjense, tengo F1 de 150 newton que está en el primer cuadrante. F2, que es de 80 newton, está en el segundo cuadrante. ¿F3 en qué cuadrante estaría? Estaría entre el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Exactamente. Fíjense, esa fuerza 3 no va a tener componente en X. Porque la fuerza 3 reposa toda sobre el eje Y. Componente en X no va a tener. Las otras sí tienen componentes en X y Y. En el caso de que yo tuviera una fuerza que fuera por el eje X, no va a tener componente en Y. Entonces, fíjense, F3
no tiene componente en X. La sombra, toda esa vector, va justamente en el eje Y. Ok. Miren. Ángulo con referencia a la horizontal. Ángulo con referencia a la horizontal. Aquí no. Yo hago esto, que es lo que les comentaba. Lo que alguien me preguntaba del tachado. Que por qué yo hago esto aquí. ¿Sí? Uso el ángulo con referencia al eje X. 70 grados, que es lo que falta para completar los 90 grados. ¿No? Aquí yo hice esto. ¿Sí? Encontrar los 70 grados esos que están ahí. Ok. Lo siguiente que yo hago es hacer una, por ejemplo, si tengo varias fuerzas ahí, podemos hacer una especie de tabla para que sea más fácil ordenar nuestras ideas y lo que nosotros tenemos en ese problema. Aquí, por ejemplo, en esta primera columna yo coloco las fuerzas con sus ángulos, fíjense, todas descritas aquí. Esta yo sé que va para el primer cuadro. Sin ver el problema, yo veo que esta está en el primero, está en el segundo, esta está totalmente vertical, esta está en el cuarto, ¿sí? Y acá, entonces, las columnas de sumatoria. Yo sumo aparte mis componentes en X y mis componentes en Y. Y miren, por eso es que les decía, aquí esta parte es automática. Como yo tengo que todos mis ángulos son con referencia a la horizontal, coseno, coseno, coseno. Todo para X, fíjense, todo coseno. Esta obviamente no, porque esta es diferente. Las que tengo en Y, seno, seno, seno. Todas son seno. Fíjense, esa es la ventaja de trabajar los ángulos con referencia al eje X. Si yo tuviera X y Y, entonces tendría seno, coseno, y de repente puede ser que me equivoque. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer. Yo tengo estudiantes que lo hacen de esa manera, porque tienen esa habilidad, no, son muy ordenados de repente. Pero a veces uno tiene que ser desordenado, o si de repente no se acuerda mucho del concepto, puede equivocarse. Entonces, es de repente una, ¿cómo podría decir? Un consejo, ¿no? Para resolver el problema. Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, el primer vector, 150 coseno de 30, positivo, en X. En Y, 150 seno de 30. Positivo es positivo, primer cuadrante. F2, en X, negativo va para la izquierda, menos 80 coseno de 70. En Y, hacia arriba, 80 seno de 70, positivo. En el caso de F3, fíjense, F3 no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y. Así que yo puedo colocar directamente esa componente. Como va hacia abajo, menos 110 en Y, miren, negativo. Negativo. Si yo quisiera usar la fórmula, que podemos usarla, el ángulo que F3 tiene con respecto a X, fíjense, F3, en el caso de F3, el ángulo con referencia al eje X, porque estos ángulos dijimos que es con referencia al X, va a ser 90 grados. Sí. Cuando yo lo escribo en la calculadora me sale diferente. ¿Por qué? O la tienes mal seteada, debe ser. ¿Y cómo Seno 90, seno 90, ¿cuánto te da? Ya le dije. 1. 0.98 más número. No, tienes que darte 1. 1. ¿Y cómo se configura? Tienes que buscar su manual. Ya sea que la reinicie, puede ser algo con CLR, no sé, no sé qué modelo. Cada modelo tiene su... Tendrías que colocarla en grados. ¿Sí? Okay. Que está muy bien, que está muy bien. Es importante que te hayas fijado eso ahora, porque esa es la idea. La idea es que los que están ahí estén revisando con su calculadora, por ejemplo, los datos estos que están aquí.
Por ejemplo, en el caso de ella, Pero- se dio cuenta que no da, entonces, porque tiene que setearla adecuadamente, en grado. Sí. Una Gracias. consulta. En el caso que usted dijo seno y coseno, no quedé muy clara. Cuando usted diferencia que si es seno o coseno, o sea, sería por la Y y la X, pero no entendí muy bien cuando lo dijo ahí en antes. Pero no sé, ¿cómo así? ¿Qué cosa? Ok, es que usted en antes los dividió en el cuadro que tenía ahí, o fue por X y por Y. ¿Qué cosa? ¿Esto está aquí? ¿Esto? Ajá, usted dijo de que seno y coseno, grado de seno y coseno, lo dividió por cuadrante, creo. ¿Estás hablando de este problema? Ajá, del problema ese. Ok, yo lo que hice, bueno, esto está en el cuadrante 1, ¿no? F1. F2 en el segundo cuadrante, esto entre el tercero y cuarto, este en el cuarto. ¿A eso te refieres o no? Cuando dividió, dijo seno y coseno. Usted dijo algo de seno y coseno, es que no lo escuché muy bien en ese momento cuando estaba diciéndolo. No se entendía entrecortado. No sé a qué te refieres. Dijo los valores, creo que fue. No. Mm, Ok, aquí yo tengo, en esta columna tengo las componentes en X y las componentes en Y. Ajá, Las componentes en X, si te fijas, todas están multiplicadas por cosenos de ángulos, porque son el ángulo que estamos haciendo referencias con referente a la horizontal, ¿sí? ok. Y en Y vas a ver senos. Ok, eso era lo que, por eso yo dije que no tuvo que haber hecho por X y Y, porque realmente cuando no me escuchaba y que seno y coseno y no escuchaba más nada. Ajá, por eso es que yo comentaba que yo hacía esto aquí, este ángulo de 20 grados, si te fijas, yo lo taché y puse el ángulo de 70, porque así yo tengo siempre que para X voy a tener coseno y no me voy a equivocar, porque si hubieras colocado el ángulo de 20, entonces aquí hubiera sido menos 80 seno de 20, y ya entonces, ¿no? Entonces, colocando los ejes todo con referencia a X, de repente pues lo hacen más ordenado y uno tiende a equivocarse menos. No sé si eso de repente habrá sido. Sí, era eso. Ok, no me acuerdo dónde quedé, pero sí, por ejemplo, en el caso de F2, la componente en X es negativa, en Y es positiva. Ajá, habíamos dicho la F3, que no tiene componente en X, y la de Y es 110. Y igual, si ustedes usan el ángulo que yo tengo, con respecto a lo horizontal, es 90 grados. Coseno de 90 es 0, y seno de 90 es 1. Así que me hubiera dado directamente los 110, ¿no? Pero no habría que hacer ese paso aquí. Y en el caso de F4, ese F4 está en el cuadrante número 4. Vamos a ver esto. Aquí se puso extraño eso ahí en esa esquina. Se oscureció ahí. Bien, ya salió. En el caso de F4, que es la fuerza de 100 newton, yo tengo que en X va a ser positivo y en Y negativo. 100 coseno de 15 menos 100 seno de 15, ¿no? Y aquí entonces tenemos estos valores que tenemos aquí. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacemos un barrido, hacemos una sumatoria de toda la columna esa que vemos ahí. Yo tengo 129.9 menos 27.4 más 96.6, ¿verdad? Este cero aquí no cuenta. Aquí me estaría dando 199.1 newton, esa suma de esa columna. En Y hacemos lo mismo. 75.0 más 75.2 menos 110 menos 25.9 y nos da este valor que tenemos aquí, 14.3. Si a mí me pide la resultante, esta respuesta que está aquí está bien. Yo puedo colocar la resultante, les había dicho hace un rato, de dos formas. A través de la magnitud, dirección, sentido, de la forma clásica, o a través de las componentes rectangulares de esta manera. ¿Sí? Esta es una respuesta válida. Ahora, si a mí me piden, por ejemplo, la magnitud y el ángulo con referencia al eje X, entonces yo tengo que agarrar esto que está aquí y trabajarlo así. Tendría la raíz cuadrada de 199.1 al cuadrado más 14.3 al cuadrado. Me da, por ejemplo, 200 newton. O sea que la magnitud de mi vector real es de 200 newton. Y
el caso del ángulo, tengo que, recuerden la aplicación de la fórmula. Para encontrar este ángulo, simplemente aplicamos la fórmula de las 4 que vimos. Profesor, ¿de dónde salió el 200? De esta operación que tienes aquí. Pitágoras. ¿Sí? Sí. Eso fue con el resultado, ¿verdad? De las otras. Sí. Aquí, acuérdense, cuando tienen, como se acuerdan del problema anterior, teníamos la componente y queríamos encontrar la magnitud de ese vector. Era la raíz cuadrada de los catetos. Esto es como si fueran los catetos, acuérdense. Y la fuerza, la magnitud, como si fuera la hipotenusa. Entonces, Pitágoras, aquí. ¿Ok? Y la última, en el caso de la última, para encontrar el ángulo, usamos la última fórmula que tenemos ahí. Tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Valor absoluto. Este ángulo me va a dar un ángulo bien pequeño, 4.11 grados. Así que mi resultante sería lo que tengo aquí. Los 200 newton que sale de esta operación matemática de Pitágoras y el ángulo que sale de la tangente inversa de los catetos, lado opuesto sobre el lado adyacente. Fíjense que si mi ángulo es con referencia a X, el lado opuesto de este ángulo es Y y el lado adyacente es X. Por eso yo tengo que, para encontrar si voy para atrás, yo sé, por ejemplo aquí, yo sé que la tangente de 30 es igual al lado opuesto, que es Y sobre X. Y sobre X. Y sobre X. ¿Sí? Igual, aplicamos la fórmula. No me acuerdo de ese problema, profe. Una pregunta. Ajá, pregunta. La pregunta es sobre el ángulo. O sea, ¿cómo sabemos en qué dirección, o sea, en qué cuadrante va a estar ubicado? Muy bien, ok, muy buena pregunta. Pues tienes 4 oportunidades. Puede ser que esté en el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo sabrías en qué cuadrante está ubicado ese vector? Esa resultante. Creo que más o menos lo craneé, por así decirlo, y vería las resultantes de las sumatorias, o sea, de fx y fy, y dependiendo de sus signos, ahí sabría en qué cuadrante esté, más o menos. Exactamente. Ahí mismo tienes la respuesta. Fíjate, tienes que la componente en X es positiva y la componente en Y positiva también. Así que si la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva, la vas a tener en el primer cuadrante. Y fíjate algo, tú tienes que esa componente en X es mucho más grande que la de Y. Así que tú tienes algo como esto, en X y esto es en Y. Así que tendrías un vector más o menos de esta forma. ¿Sí? Tendrías un vector que el ángulo, que está casi que más horizontal que otra cosa, ¿no? El ángulo con referencia al eje X va a ser bien pequeño, nada más con tratar de dibujarlo. Y en efecto nos dio 4.11 grados solamente. Así que, fíjense, en los casos de vectores, entre estas dos respuestas que ustedes ven aquí, la que más sentido tiene es esta de acá abajo. Porque ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la magnitud realmente que tiene el vector. Por ejemplo, creo que en el libro, me parece que en el Serway, hay un problema, por ejemplo, la de ontología, cuando se coloca por ejemplo, un alambre, de repente está el problema, etcétera, ustedes lo pueden desarrollar, al final la respuesta, ustedes pueden tenerla en componentes, ¿sí? Pero en realidad lo que ustedes quieren ver o saber es cuánta tensión tiene ese alambre, la tensión real o hipotética para de repente si ustedes van a colocar alguna pieza o algo, o por ejemplo una de estas anclitas cuando se hacen por ejemplo operaciones en el hombro o ciertas áreas, ligamentos cruzados, ustedes lo que quieren saber es la magnitud es lo importante. Entonces esto de X y Y, recuerden que es una forma de nosotros para poder resolver problemas. Esto que está abajo es lo que tiene sentido. Y el ángulo, más o menos, pero realmente más que todo es esa magnitud que tenemos aquí. Eso es sumamente importante.
porque realmente muchas veces lo que queremos, yo quiero saber si el alambre soporta, si el ancla puede, puede soportar los esfuerzos de los músculos, ligamentos, huesos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de análisis de biofísica. Entonces, la magnitud es un dato sumamente importante en esos problemas. ¿Sí? ¿Se entendió el problema, más o menos? Sí, profe, una consulta. ¿Cómo se saca la magnitud? Es que no presté mucha atención ahí. Ajá, la magnitud la sacas con la tercera fórmula que vimos, que es teorema de Pitágoras. Tú tienes aquí que esto sale de la fórmula de la magnitud, o F, va a ser la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Sí? Y fx al cuadrado, tienes fx es esta componente que tenemos aquí y fy es esta que tenemos acá. Recuerden, cuando colocan aquí, no importa si es negativo o positivo, lo pueden colocar todo en positivo. Pues todo un número negativo o positivo al cuadrado me da positivo, ¿no? Para no enredarse de repente cuelen un signo negativo por ahí. Ese es un consejo que les doy ahí para el momento en que resuelvan esos problemas. ¿Sí? Profe, yo le entendí todo. Lo que no entendí fue por qué es el 70. El 70. Ujú. 70 es el ángulo que falta aquí con referencia a X. 90 menos 20 te dan los 70. ¿Y por qué no lo hice en el lado de 30? Porque este ángulo ya está con X. Este ángulo es con la horizontal. Este también. Pero este no. Así que yo busco el ángulo con referencia a la horizontal. ¿Sí? Porque o si no, porque o si no, fíjate, porque o si no, por ejemplo, aquí, en este caso, tuvieras que haber hecho esto, fíjate. Tuvieras tenido que haber colocado es que esto es menos 80 seno de 20, que es lo mismo. ¿Sí? Tú puedes haber usado ese ángulo, pero para X, en vez de usar coseno, usas seno. ¿Me entiendes? Sí. Pero para evitarme eso de que si es coseno es seno, seno, coseno, me enredé, se me explotó el seno, no entiendo, entonces te coloca todos los ángulos con referencia al eje X y siempre vas a saber que en X es coseno y en Y siempre es seno. Es una manera de ordenarlo y de tratar de no equivocarme, eso es todo. Pero ahí estudiantes son H y le encantaba física y colocan seno, coseno, acá es coseno, seno, perfecto, también pueden hacerlo. Porque menos 80 de coseno de 70 es lo mismo que menos 80 seno de 20, pero yo tengo la costumbre desde la universidad de que coloco mis ángulos con referencia a X para tener en X coseno, 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 en Y seno, 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 seno y se acabó. No me enredo que si es coseno es seno. Ya sé que seno y seno y ya. Eso sí, mis ángulos tienen que estar con referencia a la horizontal, siempre, para poder colocar esta fórmula como tanque. Ok, gracias, profe. Okay. Profe, una pregunta. Sí. Es por eso que usted había puesto 70 grados en el cuadrante 2, en F2. Es el ángulo con referencia a X, correcto. Ah, ok. Siempre deberíamos ponerlo con referencia a X. No necesariamente. Digo, si usted quiere usar la fórmula contraria y no se equivoca, está perfecto. Pero yo recomiendo usarlo de esta manera. Ah, ok, porque tengas todo en X coseno y todo en Y seno. Porque fíjate, si no, hubiéramos tenido que poner aquí un seno. Y ya empezamos. ¿Ok? Sí. Captado, profe. Ok. Ok, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Esto lo vamos a subir a la... Ya les dije que tengo yo pendiente con ustedes. Subir este video. Yo creo que yo lo empecé a grabar, ¿verdad? Sí. Es que se me olvidó. Tengo que subir el video. La carpeta de ustedes del proyecto está hasta el miércoles, mediodía. Yo creo que cambié la fecha. Tengo que verificar eso. El parcial 2, el sábado a la 1 p.m. estaría disponible. Profe, disculpe, usted había dicho que el proyecto era el 15, si no estoy mal, que cada miércoles. ¿Y qué acabo de decir? Sí, es que entendí que era el sábado. El sábado es el parcial 2. Ajá, y el proyecto sigue el miércoles. El miércoles 15. Ajá. Que tengo que verificar si la carpeta le cambió la fecha. Voy a hacer eso. Tengo que verificar eso. Yo tengo un PPT de vectores que lo voy a subir también.
Y no sé si tengo algún video adicional de vectores. Creo que con los muchachos de odontología subí algo, pero no me acuerdo. Si es así, también lo subo como un recurso en su plataforma. En todo caso, estaría en la parte de la carpeta que dice recursos. Ok. Profe, una consulta. Cuando usted dijo que en biofísica utilizaríamos estas cosas, por lo menos para los ligamentos y lo que usted hizo referencia a esto, para hacer por lo menos varias, ¿cómo es? Hacen restauración, por decirlo así, en los ligamentos y esas cosas, ¿utilizan este tipo de problemas? Por ejemplo, recuerdo que uno de los cuatrimestres que estamos viendo algún problema de física, por ejemplo, queríamos encontrar el esfuerzo que tenía uno de los ligamentos, sabiendo, por ejemplo, que si el peso, creo que era en el hombro, por ejemplo, el peso de los huesos per se, la fuerza que tiene el músculo, en el caso, por ejemplo, de los hombros, ustedes tienen 3 músculos importantes, el deltoides anterior, el medio y el posterior. Entonces, dependiendo de cómo van esos esfuerzos son fuerzas, ¿no? Tiene los newton, tiene ligamento, y con eso, por ejemplo, puedes encontrar uno de los esfuerzos que puede tener un ligamento en una posición específica, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se sufre desgarramiento, esa parte es bien delicada, ahí se colocan unas especies como de anclitas, que son de 3 patitas, que tienen que tener ciertos esfuerzos. Lo que se hace es que esas anclitas puede ser que tengan una anclita que tenga o resista un esfuerzo mayor que otra, o lo que se hace, por ejemplo, en el caso de mi pareja tuvo un problema en el hombro, lo que le hicieron fue colocarle varias para poder entonces poder recuperar eso. Generalmente los que son mejores en esa área son los médicos que trabajan en el área de medicina deportiva, porque ellos piensan o sienten que el paciente tiene que recuperarse 100% para poder entonces practicar un deporte o alguna disciplina. No sufrir otro tipo de lesión. ¿Ah? Para no sufrir otro tipo de lesión, diría. No, más que todo, por ejemplo, fíjate, por tal caso, hay un conocido que practica MMA, Oliver Mesa, por ejemplo. Él iba a tener una lesión en el hombro y él lo que hizo fue irse a un médico que trabaja con deportistas, porque en unos meses más adelante tenía competencia. Entonces, ¿qué pasa? El médico que trabaja medicina deportista para mí es el mejor en esa área, porque él dice, mi paciente tiene que recuperarse 100%. Bien, ¿por qué? Porque tiene que estar listo, practicar algún deporte. Entonces, generalmente son bastante buenos en eso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con hombro, rodilla y la parte del tobillo también, que hay unos ligamentos ahí también que a veces también son problemas. Yo por ejemplo, en el caso del tobillo, yo años atrás sufrí una pequeña lesión y todavía a veces el ligamento se sale del lugar un poquito, ¿no? Pero eso también se mejora con el tiempo. O se empeora también. Cuando uno va envejeciendo también se empeora con el tiempo. Así que eso depende de qué punto de vista lo quieran ver ustedes. Ok, chicos, no sé si ya más o menos estamos claritos de cómo terminamos o los eventos que nos faltan, ¿cierto? Se me fueron. Sí. ¿Están ahí? Profesor llamando a base central. ¿Qué, profe? Dios mío, qué barbaridad. ¿Será que están? Deben ser que está con el miedo de salir a la calle y toda la cosa, no sé. Deben ser que está estresado con el COVID. Bien, antes que se me olvide, profe, como que no se le escucha bien. Y sacar Ábrego está. Casey Shanis, René Christie, Giancarlo Gutiérrez, presente. Miguel Médica,
Ángelo Nieto. Presente. Ángelo. Presente, sí. Ok. Cristín Pérez. Jorge Roldán. Aquí, profe. Bien. Cristín, Miguel, René y Casey e Isaacar. No. Si alguien de ellos, por favor, me escribe si no. Bien, de repente tiene el micrófono roto o algo. No, profe, una consulta. Profe, una consulta. La clase pasada, la clase pasada, yo le dije que yo estaba, estaba presente en su clase, pero me puso ausente. Porque el micrófono. Entonces, ¿cómo se hace en ese punto? ¿Usted lo cambia ya o algo así? No, no lo puedo cambiar. Pero usted, ¿por qué no me dijo presente? ¿Usted fue que usted me escribió? No me acuerdo. Quedan varios que me escribieron. Ajá, yo le escribí. Sí, yo le escribí. Cuando es así, antes que yo cierre esto, tiene que decirme, porque esto se va y yo no puedo ir para atrás en el sistema. Ese es el problema con esto de la lista. Y son bastantes ustedes. Si pido borrar esto, lo que pasa es que generalmente lo que hace es que se borra todo. Entonces, por eso tienen que avisar. Por eso yo digo que, bueno, los llamen, si no, me escriben en el chat para saber. Cualquier cosa yo lo tengo anotado para saber, ¿no? Que esa ausencia ahí es por eso. Sí, porque eso afecta un poquito en el porcentaje. Por eso tienen que estar. 5 millones a la verga. ¡Oh, Oye. Ay, Dios. ¿Qué fue eso? Dios mío. No, y todo eso queda grabado. Estos son los estudiantes del área de medicina de la UIP. Qué barbaridad. ¿Hasta cuándo está lucha? Bien, chicos, ese es el coronavirus. Aquí acabo de un chat de la mamá de una de mis estudiantes, salió positivo. Mi estudiante, la vida, qué problema. Qué complicado esto, Dios santo. No sé cómo, vamos a ver que esto termine rápido, verdad que es muy, muy complicado. Y la verdad que es un tema peligroso, hay que tener mucho cuidado. Bien, chicos, entonces le dejamos aquí. Espero que les vaya bien en su charla de ahora que tienen. Así que cualquier cosa estamos en contacto ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Cuando suba algo les digo, ya está en la plataforma para que puedan revisarlo y puedan entonces tener ese material extra que les sirva de ayuda. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok, les agradezco mucho que se hayan conectado esta tarde. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao. Adiós, profe. Hey, ¿quién fue? ¿Y cómo así? ¿Quién fue, loco? ¿Quién fue que hizo eso? ¡2 millones! Eso de verga, weón. No estaba bien. Chucha, weón. Me estoy ahogando.